Vamos a la palabra del Señor Dios. Amén. Amén. Ayer fuimos a Liverpool a ver unos pianos y a Caleb le costó un piano así como tipo órgano. Y digo, está bonito. Y ya voy viendo el precio, 125,000 pesos, ya no me gustó. Pero bueno, así será de Dios. Amén. Vamos a iniciar con la palabra del día de hoy. La pastora Raquel les manda saludos. Está en Guamuchil, allá en Sinaloa. Está en un encuentro, en un retiro de mujeres. Está con Iris, también la acompañó. Entonces están allá, están muy lejos. Me mandó un mensaje ayer y me dice: estamos en el kilómetro 40 de quién sabe dónde, del Triángulo Dorado, y estamos a 4 kilómetros del rancho del Chapo. Y aleluya. Le digo, está bien. Y está ahora ya recibiéndome, manda mensajes, dice que está poderoso lo que está sucediendo ahí, que hay mujeres de diferentes partes y que están siendo bendecidas y ministradas. Le digo que bueno, recibe para que traigas e impartas sobre la iglesia. Amén. Vamos a la palabra del día de hoy y quiero decirte que el tema de hoy nos habla acerca del don de la profecía. Vamos a estar hablando acerca de una serie de predicaciones, ¿verdad? Y en esta serie, la semana pasada la pastora Raquel nos hablaba y explicaba en lo general, pero vamos a entrar a profundidad a cada una de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. En este día vamos a hablar acerca de lo que es el don de profecía. El don de profecía, quiero decirle, a ver, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser profeta? Levanta su mano. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser apóstol? Levanta su mano. Bueno, a ver, los que querían ser profetas, levanten las manos, así. Profetas, levanten la mano. Amén. A los profetas les cortan la cabeza. A los profetas los apedrean. A los profetas los meten en troncos de árbol y los parten a la mitad con un serrucho. Eso es lo que sucede en la historia de la Biblia. A los profetas los seguían para cortar en la cabeza. A los profetas se levantaban para hablar mentiras, para difamar, para hablar calumnias, ¿verdad? Entonces, cuando se levanta un profeta, la gente que es de reino, la gente que es de reino, así como ustedes son gente de reino, la gente de reino reconoce y honra al profeta y recibe al profeta, y como recibe y honra al profeta, recompensa del profeta recibe. Pero hay gente que no es gente de reino, hay gente que parece cristiana, hay gente que se viste como cristiano, viene a la iglesia, adora, canta, alaba, grita, se cae, se levanta y todo, pero está su corazón aún lejos de Dios. Estar con Dios no es emocional. Estar con Dios no es estoy animado, hoy voy a la iglesia. Estar con el diablo es estoy desanimado, no, ya no voy a buscar de Dios, me alejo de la iglesia. ¿Me entiendes? Porque Dios es espiritual, pero el diablo es almático. Trabaja en el alma, trabaja en las emociones. Y a lo largo de tu vida te vas a encontrar con personas que son de reino, pero también te vas a encontrar con personas que no son del reino y viven a través de sus emociones, a través, si le gusta la palabra profética, si viene alguien y le da una palabra profética y Dios te va a prosperar y te va a bendecir y Dios te va a honrar, ¿sabe dónde está toda esa gente? Hay iglesias muy bonitas y muy grandes en diferentes partes de México y están así, mira, llenas de gente, así atascado de gente, porque le dicen y vas a prosperar y vas a ser bendecido y Dios te va a dar un carro del año y Dios te va a dar una casa nueva. Entonces la gente va por, ay, qué padre, ¿verdad? Pero cuando tú eres una persona del reino, entiendes que en el reino vas a
sufrir persecución. Cuando tú eres una persona del reino, sabes que va a haber aflicciones, sabes que habrá problemas, pero también sabes que Dios está contigo y Él jamás te va a dejar. Entonces, quiero decirte que cuando se manifiesta el don de la profecía, se manifiesta el don de la revelación, ¿verdad? Algo va a suceder, algo se cambia. Hay personas, me ha tocado muchas veces soltar palabra profética. Yo digo, Señor, esto es tuyo, no es tuyo. Y entonces cuando no las he soltado, luego Dios ahí me da una reprimenda, ¿verdad? ¿Cómo tienes que hablar, no? Porque entonces si ya no sueltas las palabras que Dios te da, Dios ya no te da nada, ya no te habla. Ojo con eso. Si tú quieres dar palabra de parte de Dios, pero si tú no das la palabra que Dios te dio, entonces ya Dios como que no te habla un rato. Ya hasta cuando entiendes y te arrepientes, ya Dios empieza a fluir otra vez. Entonces es poderoso ver cómo funciona el don de la profecía. Ahorita vamos a ver unas características importantes, pero la profecía es como dice la palabra, que la Biblia es una espada de dos filos, y la espada de dos filos entra y penetra hasta lo más profundo de tu corazón, espíritu, alma y cuerpo, y aún entra a las coyunturas más profundas de ti, y entra aún a lo que nadie sabe, lo que tú dices, esto nadie lo va a saber. Ahí Dios te pasa toda la radiografía, pero también cuando la espada entra, duele. Pero cuando la espada sale, hay una sanidad. Entonces, Dios es un Dios poderoso. Amén. Vamos a ver qué es la profecía. Sí se está grabando, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente, por favor. Navi. ¿Qué significa Navi? ¿Alguien sabe qué significa Navi? Esta palabra es en el griego. Y esta palabra Navi, ahorita vamos a ver qué significa, pero ¿alguien sabe qué significa Navi en el griego? Siguiente, por favor. La palabra Navi proviene del hebreo y eso significa profeta. Fíjense qué importante esta palabra, porque el Navi, fíjense, el Navi de Dios es con la B de bueno, pero si tú le pones la Navi con la V, no la traigo ahí, con la V, significa todo lo contrario, significa también misticismo, pero significa obscurantismo, o sea, una palabra profética también, pero la fuente es demoníaca y no es de Dios. Pero cuando vemos el Navi de Dios, viene con la B de bueno. Es muy importante aprender esto, ¿verdad? Y esta palabra significa profeta, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esta palabra que vemos aquí, ¿qué significará? Menos las que están ahí en la computadora porque ahí sale. ¿Qué significará esta palabra? Esto es el griego. El hebreo se lee de derecha a izquierda, el griego es de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Qué significará esta palabra? Muy importante. Cada uno de nosotros deberíamos de reconocer esta palabra, ¿verdad? Porque hay un carisma, hay una gracia de parte de Dios. Siguiente, por favor. Vemos aquí que esta palabra, bueno, esta es de la concordancia Strong, esta es una palabra original en el griego y la palabra significa carisma. Carisma es un don, ¿verdad? Entonces, esta palabra, don, significa carisma, y el don es dádiva, un don de gracia, un don gratuito, ¿verdad? Ahí vemos algunas cuestiones fonéticas, una transliteración, definiciones, ¿verdad? Y bueno, todo este tipo de revelaciones, esto viene en la concordancia Strong, que es muy poderoso lo que dice la palabra carisma.
Pero aquí hay que resaltar que el carisma, que es lo que recibimos, esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y esto qué es? Es por gracia, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos que somos salvos por gracia, significa la gracia. Entonces, la palabra gracia en el griego significa dorea carismata. Esto significa regalo inmerecido, muy parecido, no traigo el escrito en el griego, el dorea carismata, pero es un don de gracia y es un don gratuito. Diga conmigo, gratuito. Entonces, lo que hemos recibido es gratis de parte de Dios. Todo lo que tienes es gracias a Dios, ¿verdad? Siguiente, por favor. El carisma con X en el griego, eso significa, bueno, aquí tenemos la gracia, no creo que sí la agregué. Ese es el charis, o también le pueden decir charis, esto es en griego. Es importante entender que la gracia proviene de un favor divino, como lo vemos aquí, y dice, es decir, una dotación de gracia, pero tiene un propósito, porque Dios no hace las cosas por hacerlas. ¿Usted sabe que Dios no hace las cosas por hacerlas? Dios hace todo con propósito, ¿verdad? Entonces el propósito es edificar a la iglesia, ¿verdad? Es importante entender que los dones proféticos, los ministerios proféticos también, apostólicos, siguen vigentes. Hay gente que dice, no, es que porque hay apóstoles, porque hay mujeres pastoras, los profetas ya no existen, los apóstoles nada más eran los 12 de Jesucristo, ya no puede haber más. Pero la indicación en la Biblia es que existen los 5 ministerios y existen los dones con un propósito. El propósito es edificar a la iglesia hasta que la iglesia sea perfecta. Diga conmigo, perfecta. Dice la Biblia, hasta que venga lo perfecto. ¿Qué significa? Que cuando venga lo perfecto, significa pues que ya no vamos a estar en esta tierra, porque vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo va a acabar los apóstoles, profetas, pastores? ¿Hasta cuándo acaba? Hasta que venga lo perfecto en la segunda venida de Jesucristo. No sé si a usted le pasó hace rato que se le fue la luz en su casa, o nada más nos pasó a nosotros, pero se me hizo muy raro porque se fue la luz, pero se fue la señal de teléfono, del celular, se fue todo. Y en el techo de mi casa se vio así como si hubiera caído un golpe, así un golpazo. Y Mateo salió bien asustado, y Caleb me dice, ¿qué pasó? Pues algo sucedió, se fue la luz, se fue la red celular. Lo primero que pensé, ahora sí va a empezar el apocalipsis. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a venir? Un apagón. Habla de 3 días de oscuridad, ¿verdad? Pero ¿sabe qué va a pasar? Lo que está pasando actualmente con estas tormentas solares. Están dañando los satélites, las comunicaciones. Entonces lo que va a pasar esos 3 días de oscuridad no es que todo el mundo va a estar negro y oscuro, no. Lo que va a pasar ahí es que telefonía, redes, internet, todo se va a apagar. Entonces es importante pues saber, ¿verdad? Entonces estamos aquí por gracia de Dios. Diga conmigo, gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. O sea, por más que te esfuerces, le eches ganas, no te lo ganas, porque es de Dios. Siguiente, por favor. Vamos a ver el versículo que tomamos como base para esta predicación. Es 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 al versículo 5, ¿verdad? Entonces dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Ahora, esa es una recomendación del apóstol Pablo que entrega a la iglesia de los Corintios y les da la indicación, le dice, ¿qué es lo que le dice primero? ¿Qué tienen que seguir? El amor. Ojo con ese detalle, esta palabra amor
es muy, muy importante. Pero también dice, y procura los dones espirituales. O sea, el apóstol Pablo a través de la Biblia nos dice, busca el amor, pero también necesitas tú entender que necesitas los dones espirituales. Cuando hay dones espirituales en la iglesia suceden cosas. Si hay una persona con don de sanidad, hay una persona con don de profecía, hay una persona con don de milagros, hay una persona con don de hablar en lenguas, otro interpreta. Entonces, cuando estamos las personas que tenemos los dones del Espíritu Santo, cuando estamos las personas que tienen los ministerios, entonces el servicio, el culto es una revolución sobrenatural. Cosas suceden, gente sanada, la gente nada más entra, la gente, si viene en silla de ruedas, se levanta de la silla de ruedas. Si hay gente que viene enferma, la gente se sana en el nombre de Jesús. Entonces es importante los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero sobre todo el que profetices. Entonces Dios nos da los dones a todos, pero aquí nos dice, y abre este apartado, pero sobre todo que profetices. Entonces usted y yo podemos dar una palabra profética. ¿Cuántas de las mamás que están aquí han dicho esta palabra? Te lo dije. Te dije que eso iba a pasar. Te dije que si ibas allá, algo iba a pasar, algo iba a suceder, ¿verdad? Y es que a las mujeres Dios les ha dado esa sensibilidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando usted está hablando en lenguas, usted le está hablando a Dios, ¿verdad? Y cosas poderosas se están revelando. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas tres características son importantes de la profecía. Siguiente, por favor. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces tenemos que procurar edificar a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, yo solamente he conocido 2 personas que interpretan lenguas. No es muy normal. 2 personas de no sé cuánta gente conoce. Siguiente, por favor. Bueno, una pequeña introducción. El don de profecía es un regalo del Espíritu Santo que, según las Escrituras, es de gran importancia para la edificación de la iglesia. Es decir, los dones son para edificar la iglesia. La iglesia no se edifica solo con dinero, o solo con ayuda, o solo con buenas intenciones, no, sino que lo que mueve en la iglesia es el don de Dios. Dios es el que hace todo. Dios es poderoso, amén. En nuestro texto base, el apóstol Pablo enfatiza la necesidad de desear los dones espirituales, especialmente el don de profecía, por su capacidad para, ¿qué dice ahí? Para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Estas 3 características son muy importantes. Siguiente, por favor. ¿Qué es el don de profecía? Bueno, el don de profecía es una habilidad dada por el Espíritu Santo para comunicar un mensaje de Dios a su pueblo. Este mensaje puede ser para la edificación, exhortación o consolidación de la congregación. Mira, a mí me ha tocado dar palabras proféticas muy padres y muy bonitas, donde cuando sueltas la palabra profética la gente dice wow, ¿no? Y hasta te aplauden y todo. Pero me ha soltado dar palabras proféticas duras también. De tal suerte, una vez, hace algunos años, estaba en otra iglesia y Dios me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y fui a soltar una palabra, y esa palabra era en referencia a que dile a esta persona que, así me dijo Dios, que deje el pecado y que hoy, en esta noche, no vaya a hacer lo que Dios, lo que había planeado hacer. Y la advertencia, ¿verdad? Porque si no, vas a morir.
Entonces, ¿cómo te acercas a alguien y le vas a decir todo eso? La gente se ofende. La gente te tira de loco, ¿no? Este es el diablo. Ese pastor está endemoniado. Bueno, a Jesucristo le decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios. A Cristo le decían que por su padre el diablo soltaba la palabra, ¿verdad? Y Jesucristo, han visto esa parte de que Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios también es fuego consumidor. Y hay gente que dice, ay, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Verdad? Y viene a mí cuando yo leo en la Biblia, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad? Y viene a mí cuando Jesús llega al templo y Jesús agarra, latiguea, apedrea y saca a patadas a todos los mercaderes que estaban vendiendo en la casa de su padre. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿habías leído eso alguna vez? Jesús se enojó y a patadas y les aventaba las mesas, pero imagínate cómo Jesús hace eso, ¿no? Entonces ahí viene para los cristianos religiosos, ¿verdad? Dios es amor, pero cuando les hablas acerca de esto, se asustan. Y bueno, a esa persona que le solté esa palabra profética, recuerdo que trabajaba en un taxi, a donde no tenía que ir iba a iniciar a vender drogas, y a lo que iba era una trampa porque lo querían agarrar con drogas para matarlo. Y ya cuando esta persona no me hizo caso y de todas maneras fue, pero Dios tuvo misericordia de él y le salvó la vida, no se murió. Lo intentaron matar, no lo lograron matar. Ya luego vino y me buscó y me dijo, ¿cómo sabías que yo iba a pensar que yo estaba metido en eso? ¿Cómo vas a estar yo metido en eso? Estoy diciendo lo que Dios me está hablando para ti y arrepiéntete mejor, ¿no? Entonces es increíble ver cómo Dios te habla, cómo tú puedes entregar una palabra, y si la palabra le edifica el alma, le dice, ay, vas a ser millonario y te vas a comprar una casa y te vas a casar con el príncipe ahí en Nueva York, toda la gente aplaude esas cosas. Pero también Dios habla y Dios confronta también a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es importante entender que este don es para comunicar un mensaje. Regrésale uno, por favor. Da un mensaje, pero aquí el tema es para la edificación, exhortación y consolidación de la congregación. Es importante estas tres. Ahora sí, siguiente, por favor. 1 de Corintios capítulo 14, 13 dice, pero el que profetiza habla para los hombres, para la edificación, exhortación y consolidación. La profecía no es solo predecir el futuro, sino que incluye proclamar la verdad de Dios en el momento presente, llamando a las personas a la acción, al arrepentimiento y al fortalecimiento de la fe. Fíjense qué poderoso y qué tremenda es la palabra de Dios, porque cuando Dios te habla es porque hay un propósito en tu vida. Si Dios nunca te ha dado una palabra profética, si Dios no te ha dicho y Dios te va a dar y Dios va a usarte y Dios va a hacer eso, si no te ha dado eso Dios, preocúpate y pídele a Dios. A mí me ha tocado orar por personas y yo no veo nada veo. O sea, de cuenta que veo negro todo. Entonces pueden ser dos cosas ahí. La primera es que la persona está cerrada a no recibir de Dios, y la otra es que Dios no tiene absolutamente nada para esa persona, y eso es peor todavía, porque dice la Biblia que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Así que damos gloria a Dios de que somos escogidos por parte del Señor, ¿verdad? Adelante, siguiente, por favor. Número 2, la importancia de la profecía en la iglesia. Pablo coloca un gran énfasis en la profecía porque tiene un impacto directo positivo en la iglesia. ¿Ustedes saben quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, antes llamado Silas, era el que mataba, el que perseguía a los cristianos. Los destruía, los mataba. Imagínense nada más. Y el apóstol Pablo iba delante de los gobernadores porque era alguien de nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llamó la atención Dios de Pablo? Pues
bueno, en ese tiempo Silas, Dios le había hablado, le dijo, ven, sígueme, tengo un camino para ti, y Silas, pues no, era duro. Entonces un día se quedó ciego, 3 días se quedó ciego, y le quitó todo lo que tenía, y a los 3 días le devolvió la vista, y ahí inicia el ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era una persona que tenía un impacto directo. El apóstol Pablo llegaba con reyes, gobernadores, con autoridades, con gente de nivel, pero también llegaba a todos los extractos, a todos los niveles sociales y económicos. Llegaba el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo es el apóstol que más predicó, el que más libros escribió, el que más logros tuvo en lo largo de la Biblia, pero anterior a eso era el que atacaba, seguía, perseguía y mataba a la iglesia de Jesucristo. Imagínense ser un perseguidor, mas sin embargo Dios transformó su vida. Entonces, si Dios hizo ese cambio con el apóstol Pablo, que era un asesino, era un matón, y luego lo transformó para dar bendición al pueblo de Dios, si lo hizo con él, lo puede hacer con cualquiera. Cualquier persona que esté metida en lo que esté metido, si se arrepiente realmente y genuinamente delante de Dios, su vida será totalmente transformada y podrá ver y vivir sus últimos años en su vejez, con su familia, hijos, nietos, y tendrá una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Qué poderoso. A diferencia de hablar en lenguas que puede edificar al individuo, la profecía edifica a toda la iglesia. Usted tiene que procurar, anhelar, profetizar. Digo, profetizar. ¿Qué es lo que vamos a procurar? Vamos a profetizar. Siguiente, por favor. 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía ayuda a la iglesia a mantenerse alineada. Diga conmigo, alineado. ¿Sabe qué es lo que necesita la iglesia? Necesita ser alineada. Cuando yo era soltero, ¿verdad? Hace algunos años, mi vida era totalmente desordenada. Yo era soltero, ¿sí? Hacía mucho ejercicio, tenía buen cuerpo, era atlético, tenía dinero, hacía y deshacía de mi vida como yo quería. Estaba sin Cristo. Luego conozco de Cristo y Dios empieza a transformar mi carácter, mis pensamientos, mi mente, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios dice en la Biblia, no es bueno para el hombre que esté solo. Entonces yo empiezo a conocer y conocí a la pastora Raquel. En aquel tiempo fuimos novios, luego Dios permitió que nos casáramos, pero yo quiero decirle que cuando yo conocí a mi esposa, que fuimos novios, algo en mi vida se alineó. Entonces hay gente que llega a tu vida para alinearse. ¿Qué significa esto? Que andamos por la vida y tomamos decisiones equivocadas, erróneas, ¿verdad? Y a veces nos va como nos va. Pero quiero decirle que exactamente esta palabra, la profecía, ayuda a la iglesia a mantenerse alineada. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios viene a tu vida, va a empezar a alinear todo en ti. ¿Cuántos queremos ser alineados por Dios? Yo quiero ser alineado por Dios. No sé usted, yo quiero que Dios alinee mi vida, mi familia. Pero cuando Dios empieza a alinear, Dios empieza a quitar personas de tu vida, pero Dios agrega a personas a tu vida. ¿Qué significa esto? Significa que Dios va a... Mira, Dios sabe todo. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te presionas? Él sabe todo de ti. Entonces, cuando Dios te manda personas a tu vida para edificar, eso es muy bueno. Pero, y empieza a quitarte personas también. Dios empieza a quitarte personas en tu vida. A lo mejor es doloroso, a lo mejor no te gusta, o a lo mejor no es lo que esperas, pero es la palabra de Dios. Y es poderoso porque cuando Dios, yo prefiero que Dios me alinee a que el diablo me tenga todo chueco. ¿Cuántos quieren vivir chuecos? Yo creo que nadie. Todos queremos vivir alineados por Dios. Y esto precisamente cuando yo estaba haciendo esto, por eso lo puse así en letra mayúscula, porque
Dios me traía el recuerdo de lo que te comento, cuando yo antes de conocer a mi esposa, yo vivía una vida desalineada y chueca, o sea, muchas cosas que no tenía que hacer, pero la conocí y Dios empezó a alinear mi vida, porque Dios empezó a formar el camino para lo que Dios había preparado para la iglesia y para todo esto, ¿verdad? Pero cuando estaba haciendo esto también Dios me hablaba y me decía, y pasa exactamente ese mismo ejemplo, pasa con la gente de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasaba? Le decía yo a Dios, ¿verdad? Y me dice, cuando las personas no viven alineadas en la iglesia, van a empezar a vivir chuecos. ¿A qué nos referimos con esto? Si tú tienes un pastor, tienes una pastora, tienes alguien que te discipula, tienes alguien que ora por ti, tienes alguien que está dándote una palabra, tienes alguien que te comparte una predicación, tienes un pastor, tienes una pastora, tienes un líder, entonces tú vives una vida alineado. Diga conmigo, alineado. Cuando tú realmente te sometes, es que la palabra es difícil, porque al mexicano no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, al mexicano no le gusta que le den órdenes, y esa persona, ¿por qué me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Pero la palabra lo dice, y la palabra lo dice que tenemos que someternos a nuestros pastores, porque ellos han de dar cuentas delante de Dios por tu vida. Pero la gente no quiere ser discipulada, la gente no quiere ser alineada por Dios. Y eso es algo tremendo. La gente que está con nosotros en la iglesia, que se somete, que se sujeta a sus pastores, que se alinea a sus pastores, nosotros como pastores podemos ver a todos. Y nosotros desde fuera de las situaciones vemos quienes están viviendo una vida bendecida y quienes están batallando por vivir una vida bendecida. Por eso es importante someternos a nuestros pastores. ¿Cuántos nos vamos a someter a los pastores? Amén. Y ahí se acabaron los amenes, porque a nadie le gusta vivir sometido a nadie. Pero mira, el ejemplo nos lo puso Jesucristo. Jesucristo, cuando van a buscar, ¿y dónde está el niño Jesucristo? Se perdió 3 días Jesucristo. La mamá María, ¿dónde está el niño? Pues tiene 3 días que no sabemos de nada de Jesucristo. Pero Jesucristo estaba allá en el templo, hablando con los ancianos y con los sabios del tabernáculo de reunión. Jesucristo, aunque Él es Dios y pues es Hijo y Espíritu, y aún Jesucristo siendo todo lo que Él es, aún Jesucristo se sometía a su pastor, que en este caso era era su rabino, y vivía una vida alineada a la sinagoga a la que pertenecía. El mismo Jesucristo nos puso ejemplo aún en ese aspecto. Pero si hay personas que no le hacen cambio, yo lo veo esto con mis alumnos en la universidad. Hay gente que no respeta ni a sus padres, qué esperanza que no respete a los maestros. Qué feo, pero así funciona, ni modo. Y es precisamente que la profecía va a ayudar a la iglesia a mantenerlos alineados. Pero para que tú vivas alineado tienes que entender, número 1, yo por ejemplo, yo estoy en mi casa, o estoy en un Walmart, o estoy en cualquier lado, y yo digo, Mateo, Caleb, mis hijos conocen mi voz. Y cuando yo digo Mateo y Caleb, enseguida van. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Porque conocen mi voz. Y lo mismo dice la palabra, que el pastor, dice, las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Entonces es exactamente lo que sucede en la iglesia. Tenemos que entender que tenemos que vivir alineados delante del Señor, y esa parte es la que a la gente le cuesta. Hay gente que un día está en una iglesia, mañana está en otra iglesia, mañana está en otra iglesia, y el mes que viene está en otra iglesia, y está en todo, pero está en nada también. ¿Y qué tiene de Dios? Nada. Emocionalmente está, qué padre, qué contento que me dieron acá, voy a esta iglesia porque me dieron esto, fui allá porque iba a ir alguien importante. Está bien, tenemos derecho también a vivir de esa manera. Aquí la realidad es que espiritualmente no se crece, así no se va a crecer más. ¿Cómo vamos a crecer? Alineados.
Y es importante esto, porque si tú no vives alineado, si no te mantienes alineado, no vas a crecer. Pero viene la segunda parte de este comentario. La parte de vivir alineado es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, pero la voluntad de Dios nos dice que tenemos que vivir sujetos a nuestros pastores y a las autoridades también. Entonces, si queremos, yo puedo decir que yo soy cristiano. Tengo 35 años de cristiano. ¿Quién es tu pastor? Pues quién sabe. Hay gente, yo no creo en los llaneros solitarios, ni gente que, no, yo no me congrego en ninguna iglesia porque yo veo enlaces en televisión y veo predicaciones en YouTube y veo todo eso, y todo eso son herramientas, pero la Biblia en Hebreos capítulo 11 nos dice: y no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veas que aquellos días malos vienen. Estamos en esos días malos y se va a poner peor. Y si no nos sometamos a Dios ahora que tenemos la gracia de Dios, ¿qué va a pasar cuando todo se complique? Entonces tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Diga conmigo: voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que entrar, ¿verdad? Porque esto nos va a proporcionar dirección. Es importante que usted entienda que si usted vive alineado a la voluntad de Dios, usted va a tener una dirección. Por eso hay gente que pasan 10, 15, 20, 30 años. No, es que yo tengo 50 y tantos años de cristiano. ¿Y a cuántas personas has ganado para Cristo? No, pues a nadie. No, es que yo tengo tantos años de ministerio. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son tus credenciales? Porque todo no puedo decir lo que yo quiera, pero las credenciales y los resultados es lo que nos define. Por eso es que tenemos que entender que si vivo alineado, vivo en la voluntad de Dios, entonces Dios me da una dirección y ya sé para dónde tengo que ir, ¿verdad? Esto nos va a mantener enfocados en el propósito divino. ¿Cuántos queremos vivir enfocados en Dios? Mire, yo la verdad, yo le dije a Dios, hasta el último día de mi vida, que yo te sirva, Dios. No sé dónde, no sé cuándo tú me llames a tu presencia, pero yo quiero servirte. Amén. Siguiente, por favor. Número 3, propósito de la profecía. Dice: la profecía tiene varios propósitos importantes dentro de la iglesia. Son 3 de los más importantes. Siguiente. El número 1 es la edificación. Diga conmigo: edificar. Edificar significa construir. Edificar significa, ¿usted ha construido alguna casa alguna vez? Bueno, para que podamos entenderlo de una manera muy simple, si tú vas a construir una casa necesitas cimientos y necesitas excavar muy profundo para meter buenos cimientos para que sostenga y mantenga todo el peso de lo que viene en una casa. Si tú no pones cimientos, si tú no edificas, entonces tu casa va a crecer y tu casa se va a caer. Por eso es que vemos tantos y tantos y tantos divorcios en todo, no solo en México, en todo el mundo. Esto es un fenómeno social. Ahora, ya actualmente la gente ya ni se quiere casar, no le interesa casarse. No, así. Pero entonces entendemos que la exhortación nos habla, la edificación, eso nos habla de construir cimientos. Ahora, tú puedes pensar desde un punto de vista, desde ti. ¿Cómo te está yendo a ti? ¿Bien, mal? ¿Quién sabe? No sé. Pero tú tienes hijos y tienes nietos o vas a tener nietos. Entonces es muy importante que lo que tú hagas aquí ahora va a decir mucho de lo que viene para tus hijos, viene para lo que venga para tus nietos. Yo no conozco a lo mejor tu vida, yo no sé cómo vives, no sé, desconozco tu vida familiar tal vez, pero lo que sí conozco es que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y vivir alineados a Él, porque Él es el que va a edificar. De las 3 funciones principales de la palabra profética, del don profético, número 1 es fortalecer y construir la fe de los creyentes. Esto es edificar. Y la edificación, imagínate que alguien te diga que tienes un negocio, ¿verdad? Y me tocó hace un tiempo decirlo. Había una persona que tenía un negocio y era muy próspero.
Y Dios me decía, dile que no, que busque de mi presencia, yo lo voy a convencer. Bueno, ese negocio era un depósito de cervezas. Y Dios me decía, dile porque se le va a complicar si no sale de ese lugar, ¿verdad? Y se la repito. ¿Y sabe qué pasó ahí? Imagínense lo que pasó ahí. Dios le habló y Dios le dijo que cerrara. Pero esta persona que vendía cerveza, su negocio era muy próspero, llegó gente mala y le dijo, ¿sabes qué? De aquí adelante vas a vender droga también. Y si no, así te va. Pues esta persona ya no se dedica a eso. Tuvo que cerrar su negocio. Entonces, de todas maneras, salió de ese tipo de situaciones. Otra persona que tenía un restaurante, pero el restaurante era un restaurante bar y vendía cervezas y todo eso. Entonces, pues yo no sentía nada más que bendecirlo y todo. Y ahí Dios no me habló nada. No sé, y el negocio sigue, ¿verdad? Pero bueno, esto nos habla de edificar, fortalecer, construir la fe de los creyentes. Diga conmigo, edificar. Tenemos que ser edificados. Tú eres una persona edificada, te viene el problema, no te mueves. Te viene la situación, tú sigues firme. Te viene la enfermedad, permaneces firme y de pie. Te viene la pandemia, te viene el COVID, te vienen las situaciones, te vienen los problemas. Aquí me mantengo firme. Ese es edificar, una persona edificada. La segunda función principal es exhortar. Y aquí la palabra exhortar, la palabra exhortación significa, la exhortación es dura, la exhortación es te voy a regañar, la exhortación es te voy a decir, estás haciendo esto mal, te deja de hacer esto, ¿verdad? Pero a la gente no le gusta que le digan, estás haciendo malas cosas. A la gente no le gusta que le señalen su pecado o que le muestren algo. No, la gente quiere que le digan cosas positivas, bonitas. Ay, Dios te va a dar, te va a hacer multimillonario, ¿verdad? Oh, pues qué padre, ojalá. Pero la exhortación es un regaño. Cuando tú como mamá o como papá regañas a tus hijos, le dices, hijo, no hagas esto, te puedes caer. Y tus hijos pues, no te hacen caso y lo hacen. ¿Y qué pasa? Se cayeron. ¿Y qué decimos los papás? Te dije que no lo hicieras. Y se lo dijimos bonito, ¿eh? Pero ya volvemos a ver a nuestros hijos una segunda vez haciendo lo mismo. Pues ya tú ya le hablas más fuerte. Estoy diciendo que ya lo regañas más fuerte. Ese regaño ya más fuerte se llama exhortación. Porque aunque es un consejo, es un señalamiento, es por tu bien. Porque se sabe que algo te pudiera pasar. Entonces, esa es la parte de la exhortación. Porque todo el mundo quiere edificación, ¿verdad? Sí, que me digan que todo va a estar bien. Todo el mundo quiere consolación, necesitamos ser consolados, pero nadie quiere la exhortación. No me gusta que me regañen, ¿verdad? Bueno, la exhortación es animar. Y es motivar a los creyentes a seguir delante en su caminar en Cristo. ¿Qué representa la exhortación? Lo vamos a entender de una manera muy simple. Es un regaño fuerte, con cariño, para que no te me sientas mal ni te me sientas triste, ¿verdad? Esa es la parte de la exhortación. Luego viene la consolación, y esta es brindar consuelo y paz en tiempos de dificultad. ¿Qué es la consolación entonces? Brindar consuelo y paz en los tiempos de dificultad. ¿Cuándo tenemos tiempos de dificultad? Toda la vida. Todo el tiempo. Rafita, cierra la puerta, por favor, sale la idea. Gracias. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esos tiempos difíciles? Toda la vida. Por eso es importante que tenemos que estar cerca de la palabra profética. Había una muchacha en la iglesia hace algunos años que era mi discípula y me ayudaba en la alabanza y en la adoración. Actualmente está allá en otra iglesia. Y andaba con un muchacho. Bueno, pues uno como pastor tiene que ser muy reservado y muy cuidadoso. Pero ese muchacho
se había acercado conmigo a que lo discipulara, a que le ayudara con su pecado, y aconsejarle también conforme a la palabra. Muy valiente el muchacho. Bueno, el muchacho era gay y siempre había tenido novios hombres toda la vida. Y entonces, pues estamos orando, estamos trabajando, discipulado, palabra, estuvimos ayudándolo mucho, como un año y medio estuvo ahí, lo estuve discipulando, lo estuve ayudando. Y luego esta muchachita de alabanza, que es la que me ayudaba, de un día para otro se enamora de él. Y yo sabiendo toda la historia, obviamente pues yo como pasado tengo que tener mucho cuidado con la información que yo conozco. Yo no le puedo decir a ella, a esa muchachita no le podía decir en ese tiempo, es que no, porque me gustan los niños, me gustan muchachitos como tú. Y esta muchacha, pues ¿qué creen? ¿Ustedes creen que me hizo caso? Se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Le dije, no estoy de acuerdo con que andes con este muchacho. Primero pónganse a orar y ve si es de Dios, si es para ti. Y no me hizo caso. Entonces, me señaló y me acusó de que yo la juzgué, que la critiqué. Entonces yo fui el malo del cuento. ¿Qué pasó entonces? Pues ella se va, ella y el muchacho se fueron de la iglesia. Ya estaban bien contentos en otra iglesia. Pues toman a que se casaron. Y ya una vez que se casaron, no salió embarazada ella. Pero al año y medio de casados, año y medio, ella llegaba de trabajar y vio al muchacho con otro hombre en su cama de él. Entonces imagínate ahora esta muchachita decepcionada se alejó de Dios. Que por qué Dios permitió que le pasara esa tragedia tan grave a ella. Y no es que Dios le permitiera, Dios le habló, Dios le dijo, y ella quiso hacer lo que quiso. Entonces, bien importante entender que la palabra, el don profético, hay que estar muy atentos a lo que Dios dice, ¿verdad? Pero cuando yo le di esa palabra a esta muchacha, yo fui el malo, yo fui lo peor, yo era un pastor del diablo, etc. ¿Está bien? Pero la Biblia nos dice, por sus frutos nos vamos a conocer. Entonces, es muy importante estar atento a la edificación, a la exhortación, pero también a la consolación que viene de parte de Dios. Porque yo prefiero que Dios me hable ahorita por las buenas, y que a lo mejor hay cosas que Dios tiene que tratar conmigo, hay cosas que Dios tiene que hablar conmigo. A lo mejor habrá cosas que Dios hable conmigo y no me gusten, me incomoden, pero prefiero que Dios me incomode para poder hacer las cosas de manera correcta. Yo ya tengo 41 años, yo no tengo tiempo para estarme equivocando. No sé cuántos años tenga usted, yo creo que usted no tiene tiempo para estarse equivocando. Entonces yo le digo a Dios, yo no quiero equivocarme, quiero hacer las cosas de la manera correcta, de lo que tú dices. Entonces, es importante entender, estos propósitos son esenciales para el crecimiento espiritual y la unidad del cuerpo de Cristo. Siguiente, por favor. 4, ya casi terminamos, no se me desesperen. ¿Cómo ejercitar el don de profecía? Para aquellos que tienen el don de profecía es crucial ejercitarlo, número 1, con amor y con humildad, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, como lo que hemos estado leyendo en Corintios capítulo 1, el versículo 14, capítulo 14, insistamos en seguir el amor y desear los dones espirituales. El amor debe ser la base de todo el ministerio profético. Fíjense nada más, importante. Si no tenemos amor, dice la Biblia que somos como un metal que suena, pero no produce cambios, no produce nada. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante. El ejercitar el don de la profecía. ¿Usted recuerda al profeta Jorgito? El profeta Jorge, estábamos en una comida y Dios me da una palabra profética para que yo le dé una palabra profética a él. Imagínense, yo dándole la palabra al profeta. Creo que estaba Rafa y Caleb,
y le di una palabra, y la palabra era, le dije, Dios te habla y Dios te prueba, y tú tienes que tener sensibilidad y soltar la palabra, y no soltar nada más la palabra para que la gente te aplauda, sino hay palabras que son duras que tienes que soltar. Y leí esa palabra, yo sin saber y entender, pero sí, efectivamente, unos días antes había pasado una situación donde el profeta, lo conocemos, dio una palabra profética, y la palabra, la persona dijo, no, o sea, lo que tú me estás dando de palabra profética, eso no es cierto. Entonces te quedas así como profeta, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿Dios me habló mentira o por qué? Y entonces yo le decía, tú suelta la palabra, porque la palabra no es para que te aplaudan, ahí se está probando tu fe. ¿Quieres ser profeta? Suelta la palabra. ¿Quieres el aplauso? Sigue hablando lo que quieres. Y pasaron las semanas y me mandaron un mensaje de WhatsApp, ahí tengo el mensaje, me dice, pastor, la palabra que solté y esa persona me dijo que era mentira, actualmente ya salió a la luz y era verdad. Pero él se quedó así como de, y si suelto la palabra y no es de Dios, así es para que me entiendan. Si yo a usted le digo, ¿sabe que vaya a orar por este enfermo? Y se va a parar el enfermo, se va a ser sanado. Pero usted va y ora, y orando en el nombre de Jesús, ¿y si no se sana? ¿Y si se muere? ¿Y si Dios me mandó que orara por esa persona porque se va a levantar de la silla de ruedas? ¿Y si no se levanta de la silla de ruedas? ¿Sí me entienden? Entonces, o eres tú o es Dios. No pueden estar los dos ahí metidos en ese tema. Entonces, siguiente por favor. 1 Corintios 14:1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Además, aquellos que profetizan deben de hacerlo conforme a la medida de la fe y con la actitud de servir a los demás, no buscando su propia gloria. Siguiente. 5 y último punto, discernimiento y orden de la profecía. Es importante que la profecía se ejerza con orden y discernimiento. No todas las palabras se dicen ser profecías, no todas las palabras que se dicen son profecías de Dios, ¿verdad? Ojo con esto, y aquí quiero ser bien puntual y hacer este paréntesis. He ministrado pastores y profetas también, ¿verdad? Pero es muy importante entender que si usted quiere un don de profecía, si usted quiere ser profeta, si usted quiere ser usado por Dios, número uno de las cosas que siempre les enseño es que si tú quieres ser un profeta de Dios, de tu boca jamás debe de salir una sola mentira, porque el profeta habla la verdad. Entonces hay gente que, no, si yo quiero ser profeta y todo y así, pero luego les viene el problema y se avientan sus mentiras blancas, según, para salir bien librados. Ahí en esa boca no puede haber palabra profética. Así de radical es esto. Entonces es muy muy importante. Y hay gente que se dice ser profetas y no lo son. Hay gente que Dios le da dones, pero hay gente que recibe el ministerio. El ministerio es una cosa. El ministerio, el que es ministerio, que es profeta, ese está en otro mundo espiritual, en otro nivel más poderoso. Hay una profundidad, hay una revelación. Su vida es una profecía andante. Pero hay gente que tiene el don de profecía, que de vez en cuando Dios le habla una palabra para alguien y la palabra ahí tiene un resultado. Entonces son dos cosas diferentes, el ministerio y lo otro es el don. Estamos hablando ahora del don de profecía. Entonces es importante que la profecía se ejerza con orden y discernimiento. Pero la palabra discernimiento, esta palabra discernimiento tiene que ver con el tema de la preparación, pero también tiene que ver con el tema del entendimiento. Yo no puedo decir, sí, yo quiero que Dios me use, pero en toda la semana no oras ni lees la Biblia y no haces nada. Solamente vienes a la iglesia, medio cantas, medio te alegras, medio todo, y sales de aquí y haces tu vida pues como sea, ¿verdad?
Y es importante entender que el discernimiento es algo que entender el discernimiento es como cuando vas a estudiar una carrera y todos los días vas a la escuela y tienes que leer, tienes que estudiar, te van a hacer exámenes, vas a pasar exámenes, vas a reprobar exámenes, vas a salir con 10 en tus tareas, va a haber tareas que saques 8, 7, 6 o 5 y repruebes las tareas y no te salga bien, pero esa preparación, ese entrenamiento te va a dar el conocimiento, y cuando hay conocimiento hay discernimiento. Es poderoso, Mi esposa tiene mucho discernimiento. Una vez estábamos en Santiago de Chile y había una iglesia muy grande y muy bonita, y nos presentan a unos pastores nuevos que habían llegado a esa congregación, y me dice mi esposa, nosotros no los conocíamos, ¿verdad? Eran los pastores que iban llegando a esta iglesia allá en Santiago de Chile, y mi esposa me dice, ese tipo es un pedófilo. ¿Yo qué? Pues se ve buena onda, se ve agradable, es un pedófilo el tipo. Y nosotros, bueno, pues me decía mi esposa, ¿le digo o no le digo al pastor? Pues si Dios te habló, ve y dile. Entonces le comentamos lo que sentimos de parte de Dios a los pastores de esa iglesia, lo tuvieron en vigilancia, pero a los 6 meses ya tenía cosas que ver con jovencitos de la iglesia. Muy triste. Entonces muchos son llamados, pocos son escogidos. Es el discernimiento lo que te identifica todo. Entonces es importante. Pero ¿cómo recibo el discernimiento? ¿Cómo tener? A lo mejor a ti te gustaría ver a una persona y ver todo lo que trae. A lo mejor tú ver a una persona, y te voy a contar una palabra profética, porque eso es padre, eso es chido. Sí, ¿no? Y hay gente que quiere eso, quiere la profecía porque quiere el reconocimiento, porque quiere el aplauso, porque quiere que la gente, quiere la validación. Y eso es un corazón equivocado. Eso no es correcto. Si tú vas a ser usado por Dios, es porque amas a Dios y quieres que Dios te hable sus palabras. Si quieres que Dios use tu vida, que su presencia fluya a través de ti para dar una palabra que consuele, edifique y exhorte a la iglesia. Para eso es. Por eso es importante entender eso. Entonces, si tú quieres discernimiento, quieres entender todo, tienes que orar y tienes que leer la Biblia todos los días. Todos los días tienes que hacerlo. La iglesia debe discernir y juzgar a los profetas según la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Una vez había un profeta muy poderoso que tenía una revelación, un discernimiento, que pasaba la radiografía y todo, y en una de esas, que al final de ese servicio donde estábamos, al final dice, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo somos bendecidos, y en el nombre de la Virgen de Guadalupe nos vamos en bendición y en paz. ¿Qué? ¿Dónde me vino a meter? Y el profeta era una revelación. Hay profetas de Dios, pero hay profetas del diablo también. Y hay profetas del diablo que entran a las iglesias para destruir todo. Ojo con eso. Y no solamente hay profetas, hay pastores, hay gente, hay lobos vestidos de oveja. Hay gente que se mete a las congregaciones, que da la apariencia de pobre ovejita, pero en cuanto puede, habla mal de los pastores, critica a los pastores, critica a la iglesia, y entonces, como el tepache lo regó, y habla con 1000 personas mal de la iglesia y de los pastores, y que en esa iglesia no hay amor, y habla mal en medio de todo. Pues eso no viene de Dios, sabemos que viene del diablo. El diablo viene para robar, matar y destruir. Jesucristo vino para que seamos uno solo en unidad y sigamos juntos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que discernir a las personas. No todas las personas son buenas, pero tenemos que ver, nosotros como pastores, sobre todo los pastores, tenemos que ver a las personas como las ve Cristo, con ojos de amor y en amor. Amén. Siguiente, por favor. Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y
los demás juzguen. Este discernimiento asegura que la profecía constitutiva positivamente la edificación de la iglesia y este esté alineado a la verdad de las escrituras. Aquí lo que se refiere esto no es otra cosa, sino que cuando hay varios profetas en la iglesia, pues profeticen uno a la vez para ver pues qué está pasando, ¿verdad? Siguiente, Hechos capítulo 2 versículo 17 al 21. Con esto estamos terminando, y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice ahí? Van a profetizar. ¿Para quién es la profecía? Cuando hablamos de los postreros tiempos, hablamos de los tiempos finales. Hay gente que dice que la profecía ya no está vigente. Hay gente que dice que ahorita nadie profetiza ya, porque eso era antes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, los postreros días son los que vienen, y nos dice que el Espíritu se va a ser derramado sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas van a profetizar, los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Siguiente, por favor. Ahí más o menos se ve claro, 7 de mayo de 2024, y dice, arriba que puso Mateo, ¿verdad? ¿Qué puso ahí? Mi visión. Martes. Mi visión. Este dibujo lo hizo mi hijo Mateo. Él estaba en su cuarto viendo por la ventana y me dijo: Mateo, papá, acabo de ver que todo se destruía con fuego, y veía la hoz haciéndole así a las personas. Y Mateo ahí dibujó su tele, su ventana, su mueble, y su mueble donde pone sus tenis y sus gorras. Esa es su cama. Y él desde su cama, por la ventana, vio el fuego y vio cómo la hoz cortaba a las personas. Y le digo a Mateo, lo que tú acabas de ver es una visión del futuro. Y ya fuimos a la Biblia y le enseñé. Dice que en aquel tiempo, dice, algunos serán que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero en la hora del Señor va a cortar por parejo, y el trigo pasará a la presencia de Dios, y toda la cizaña va a ser amontonada y echada al fuego. Esa es la visión que tuvo mi hijo el 7 de mayo. Entonces mi hijo quedó tan impresionado, ¿verdad?, que le puso fecha. No sé si usted ha recibido una visión de Dios o algo que Dios le ha hablado, y usted no valora lo que Dios le ha dado. Pero cuando tú valoras lo que Dios te da, cuando Dios te da una palabra profética, cuando Dios te habla, lo escribes y lo guardas para que no se te olvide. Entonces ahí mi hijo Mateo a mí me dio una lección sorprendente, porque dice: mi primer visión que Dios me da. Y me dice: y vienes más, papá, que Dios me va adelante, y Dios te va a hablar. Pero ahí está. Por eso quise agregarles. La siguiente, por favor. A manera de conclusión, hermanos y hermanas, el don de profecía es un regalo poderoso de Dios que Dios ha dado a su iglesia para edificación, exhortación y consolación. Estas tres características son muy importantes: edificar, exhortar y consolar, pero vienen en un orden. ¿Y qué importante es edificar? Número 1. Número 2, exhortar. Y número 3, consolar. La mayoría de las personas quieren que los consuelen, pero el orden es: te edifico, te regaño y luego te consuelo. Quien tenga problemas con ese orden, arrégleselo con el Señor. Mas la palabra de Dios sí o sí se cumple. Por eso es importante vivir atentos, discernir los tiempos, discernir las cosas. Mire, yo no sé qué va a pasar pronto, pero algo va a pasar. En Estados Unidos le están llegando sus tornaditos y destruyen ciudades completas. Hay muchas ciudades en Brasil están debajo del agua. El último pues era iceberg, o no sé cómo se llame, era la última montaña del país de Venezuela, que había nieve y todo, que es un lugar súper alto, se derritió, se acabó. Está acabando el agua, están pasando cosas fuertes. Yo no sé qué viene, la Biblia dice muchas cosas,
Pero cada uno de nosotros tenemos que estar atentos por si ahorita o esta noche Dios viene por nosotros. Usted tiene que estar atento y a cuentas con el Señor, porque usted no sabe el día ni la hora en la cual el Señor va a venir por cada uno de nosotros o por su pueblo general. Yo no sé cuándo va a pasar eso, pero lo que sé es que si Él viene, yo me quiero ir con Él. Porque si tú no te vas con Él y te quedas, lo que va a pasar aquí en la tierra es terrible. Muy, muy fuerte y muy horrible lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, ahorita que tenemos la gracia de Dios, aprovechemos la gracia, el regalo inmerecido que tenemos de parte de Dios, porque yo sé que Dios va a hacer cosas muy bonitas con cada uno de ustedes. Dios va a edificar, que hemos orado 2024, Dios va a restaurar a toda tu familia. Amén. Todos, amén. No unos, todos. Y Dios va a hacer algo poderoso, tremendo lo va a hacer el Señor, pero tú no te lo pierdas. Tú júntate con los que viven en fe y crecen espiritualmente. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para cerrar esta palabra. Cada vez con tu Espíritu. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle ahí en su lugar que usted tome